Vamos a empezar que se vaya, vamos a esperar que se vayan sumando. Ay. Graciela. Dime tú. A ver, no me acuerdo el nombre de la chica que me dijo que tenía médico. Eliana Solís tiene médico, por eso no va a participar en la clase. Y Verónica Quiroz, Perfecto. Verónica Quiroz tiene problemas con el router, por ende no tiene internet, así que no participa tampoco. Bien, perfecto. Carlita ingresó. ¿Cómo era el apellido de Carla? Maidana. ¿Cómo andás? No me acordaba, Carlita, tu apellido. Ahí está, ya está. Eliana Solís. Eliana Solís y Vero Quiroz. Ajá. ¿Cómo va? Entra Camila también. Camila Sí. Núñez de Lingieri. Ahí entra. Entra la cordobesa. Belingeri. ¿No fue Ahí algo de entró Pablo, Gaby. Cami? Hola, profe, ¿cómo va? No me escucha. Entra Camila Habla el que toca la también. guitarra. Camila Núñez de Sí, Lingieri. no, Camila Núñez de Lingieri. Quería saber si era algo de Pablo Belingeri. ¿No sos algo de Pablo, Cami? roto, profe, así que capaz están pidiendo. Bien. No me escucha. Pablo, el que toca la guitarra. Sí, Creo que sí. Camila Núñez de Lingieri. Sí, bueno. Quería saber si era algo de Pablo relaciones Belingeri. familiares me encantan. Creo que tiene el micrófono roto, profe, así que capaz están pidiendo. Bien. Acá en Concordia tienen una particularidad, debe ser en todo el interior, ¿no? Pero que todos conocen, viste que por ejemplo en las escuelas Cree secundarias, que sí, bueno. Esas relaciones todos. familiares me iba encantan. A bachillerato humanista, pero conocía a la del, ahí entra Miriam, conocía lo de los otros cursos y sabía... Acá en Concordia tienen una particularidad, debe ser en todo el interior, ¿no? Pero que todos conocen, viste que por ejemplo en las escuelas secundarias, todos se conocen a todos. Mi hija iba a bachillerato Todos tenemos un conocido en común. Pero conocía a la del... Ahí entra Miriam. Conocía lo de los otros cursos y sabía a lo de las otras escuelas. Y sabía, fulano de tal, viste, de otra escuela, sea pública, sea privada, y se saben toda la historia. A ver acá. Sí, pareciera como que sí. De agosto. Viste que en Buenos Aires eso no se da. En Buenos Aires es tan grande. Nos estarían faltando. Y somos Que 9. Me faltan estas dos chicas. Me está faltando Vicky Ansardi. Bueno. Sí. Vicky Ansardi nomás. Porque las otras dos chicas... A ver acá, hoy es 31. Solís y Quirós no van a agosto, estar, así que me está faltando solo Vicky Ansardi. A lo mejor le pasa algo porque no participó en los grupos últimamente y siempre habla mucho en los grupos. Si faltan estas dos chicas, sí, es raro, me está faltando Vicky Ansardi. Ahí entra Vicky Ansardi nomás. Porque las otras dos chicas, muy bien. Solís y Quirós no van a estar. Así que me está faltando solo Vicky Ansardi en mi listí. A Selene. Mira, sí, es raro. Ahí entra Selene Vargas. Mira vos, muy bien. Vamos a darle la entrada a Selene. Bueno, vamos a alargar si les parece.
La semana pasada yo me quedé conversando con ustedes, hablé del maltrato infantil, ¿se acuerdan? Y di todos los tipos de maltrato, pero en realidad les dije, o sea, vamos a ver la forma de accionar. Vamos a alargar, si les parece. En cuanto a los decretos, la semana pasada yo me quedé conversando con ustedes, hablé del maltrato infantil, ¿se acuerdan? Que tengan en claro, porque los di todos los tipos de maltrato, pero en realidad les dije, o sea, vamos a ver la forma de accionar. Yo no me acuerdo si ustedes me habían dicho que en cuanto a los decretos, era la idea de hoy, pero hay tres en realidad. Sí, lo vimos en ese. Protocolos que necesito que tengan en claro, porque los tienen que conocer como su nombre y apellido. Primero, que hablamos del protocolo ASI, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo si ustedes me habían dicho que lo habían visto en este protocolo. Uno es el Ministerio de Defensa, eso no me acuerdo. Sí, exacto. Pero hay algunas cuestiones del protocolo que tenemos que tener en cuenta. Primero, que se hace el protocolo para que el chico no se revictimice. ¿Se acuerdan? Que hay varias instituciones que participan en este protocolo. Uno es el Ministerio de Defensa, son 6 instituciones que participan. Una es el Ministerio Público de Defensa, otro es el Ministerio de Salud, otro es el Ministerio de Gobierno, otro es el CONNAF, que es el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia. Otro es el CGE, el Consejo General de Educación, y la Policía de Entre Ríos. Esas son las instituciones que participan, que nos tienen que quedar sumamente claros, y por eso lo repito. Los objetivos, como yo les decía, uno es evitar el proceso de revictimización del niño, ¿no? Que al volver a contar vuelve a revivir esa situación. Y por otro lado, la idea es esto que se está trabajando hace bastante tiempo a nivel social, es promover redes de trabajo interdisciplinares e institucionales. Fíjense que acá trabajan la justicia con salud, con educación, se promueven redes de trabajo. Y acá el tema es hay un protocolo, obviamente, de acción conjunta en esta promoción de redes de trabajo. Por otro lado, yo les dije que la institución tenía algunas competencias, ¿sí? Acuérdense que era el decreto 2405/10 del 2010. Las instituciones educativas tenían algunas competencias que eran fundamentales que cumplan. Primero, era una tarea preventiva, ¿se acuerdan? Que les dije que la tarea preventiva la trabajábamos desde ESI. Por otro lado, tienen otra tarea fundamental, otra competencia, que es la socialización, la formación integral del alumno, que también apuntamos no solo los contenidos vacíos del currículum, sino que trabajamos la persona y trabajamos también desde la ESI. La institución es garante de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Es decir, tiene que garantizarles sus derechos. Por otro lado, la escuela, la institución escuela, es promotora de lo que son lo que llamamos conductas saludables. Y esto es se hace esto para desarrollar y fortalecer la autoestima de los niños, niñas y adolescentes. Yo le hablo de las tres cosas porque acuérdense que va desde desde el maltrato, el abuso va desde el 0 día hasta los 18 años, ¿sí? Que son menores de edad. Entonces la idea es promover, yo les decía, tiene que promover conductas saludables que ayude al chico a desarrollar y fortalecer su autoestima, que hoy es tan diferente, ¿no? tan difícil. Y por otro lado,
tiene que haber un manejo cotidiano del concepto del derecho. ¿Sí? Y otra de las competencias fundamentales que tiene es que si hay una detección hay que hacer la derivación, es decir, hay que hacer la denuncia correspondiente para que reciba el chico el tratamiento que corresponde y la persona que es abusadora autovalidamiento para relacionarse, cumpla con lo que tiene que cumplir en cuanto a castigo, ¿sí? También la interacción física a lo que con el otro, implica la ley. ¿no? Esto de es importante, ¿cuáles son los contenidos que hablamos un poquito la semana pasada que tienen que trabajarse desde la educación sexual? Primero, el autovalidamiento para relacionarse, los chicos de sexto el cuidado de sí mismo. Hablamos de también la interacción física con el otro, ¿no? Esto de que es importante porque yo me recuerdo en el tema de interacción física con otros que cuando entré en el 2014 a la escuela San Martín, los chicos de sexto tenían una costumbre que cuando la descubrí me paraba los pelos de la nuca, les juro, porque no se me ocurría. Y era, pasaban por la escalera y todo el que pasaba por la escalera le daban el toqueteo de cola. No saben lo que tuvimos que trabajar esas cuestiones. Hablando de lo que son las partes íntimas, o sea, obviamente desde educación sexual infantil fuimos trabajando eso. Pero era algo que estaba naturalizado para ellos, ¿no? Y hace unos años nos pasó, en un tercer año en secundaria, la rectora bajó, hará 3 años nos pasó, bajó desesperada porque vino una madre a hablar. Resulta que tenían un nene, amoroso el nene, que saludaba a la nena apretándoles y ahí se descubrió toda el pezón, las mamas. El resto estaba naturalizado y las chicas lo habían naturalizado. Fíjense, eso es interacción física con otros, ¿no? Las nenas lo habían naturalizado hasta que le tocó a una nena, que la nena fue revisada a su casa. Una adolescente de tercer año de secundaria. Y ahí se descubrió toda la cuestión que el resto estaba naturalizada y se tuvo que trabajar. La rectora me dice, yo no puedo creer, Graciela, porque son chicos grandes, si vos me dijeras que esto me pasa en primer año, pero en tercero, bueno, pasa cuando tiene que pasar y tenemos que estar atentos, ¿no? Otra cuestión que hay que trabajar es el decir no, ¿no? Esta cosa de aprender a decir no. El significado de los secretos, que ya se los marqué la semana pasada, la diferencia entre un secreto que se puede mantener secreto con respecto a otro que tiene que ver con su vida privada, o con algo que me cuenta que como que le gusta a un chico, o que se peleó con su mamá, o lo que fuere, pero no secretos que a mí me hagan mal, ¿no? Por otro lado, hay que trabajar las diferentes partes del cuerpo y las diferencias entre esto que es lo público y lo privado, ¿no? Y cuando hablamos de diferencia entre lo público y lo privado, no es lo mismo. Mi cara, que es algo público, ¿sí? A mis partes íntimas, que es lo privado, y yo tengo cubierto. Entonces, estas cuestiones del cuidado hay que trabajarlas y hay que trabajarlas muy bien. Y la verdad, chicos, que yo no sé si lo hablé con ustedes o lo hablé con las chicas de primaria, pero una situación que me está pasando es que no todos los docentes se animan a trabajar lo que es la educación sexual, la ESI en las escuelas. Algunas porque tienen miedo, porque no entienden que es ley y que los contenidos son contenidos curriculares como... Pero el prejuicio que hay para, digamos, impartir las ESI es a nivel nacional, ¿no? No se animan. Me acuerdo en segundo grado, una suplente que vino, no se animaba, la maestra había planificado las partes del cuerpo, con nombre y apellido, cada parte del cuerpo, y no se animaba a trabajar esos contenidos, porque no sé qué va a decir la familia, y hay una chica jovencita, evidentemente nos está faltando formación a nosotros docentes, ¿no? Si mal no recuerdo, había una campaña en todas las redes sociales sí, que decime, decía, Marcos. con mi hijo no te metas, no a la ESI,
por ahí la gente se queda con lo que escucha y bueno, y no investiga, digamos. Y no va por edades, una Marcos, ley que se debe pero cumplir, no es una cuestión de edad. Ahí entra Vicky. Me parecía raro. Claro, exactamente. Entonces, Vicky, lo que habían escuchado de la ley, hablando no de la ESI, también Claro, hay como una campaña en contra, porque en 2018, sí, si no recuerdo, había una campaña en todas las redes sociales que decía, con mi hijo no te metas, no a la ESI, por ahí la gente se queda con lo que escucha y bueno, y no investiga, digamos, qué es, que hay una ley que se debe cumplir. ¿Te acordás que en ese momento era porque se pensaba reformular la ley? Que sus hijos Claro, no tenían exactamente. Entonces, lo que habían escuchado de la ley no les gustaba. Claro. Esto fue, es más, yo en el 2018, y lo debo tener guardado, archivado en el colegio, vino un papá, a ver, es ley como la ley de educación. De la religión evangélica, que habían hecho un texto en donde me hacían firmar a mí como responsable de la escuela y notificarme que sus hijos no debían recibir educación sexual infantil, no debían trabajar los contenidos de eso, porque por tal ley, en tal artículo, bueno, les digo, está fantástico armado lo que armaron, pero cada uno va a ir contextualizándolo de acuerdo a la situación es ley como la ley de educación, ¿no? Me dicen las chicas, ¿vos firmaste? Y sí, ¿cómo no voy a firmar? Me notifiqué, pero de ahí hasta que lo hagan, no puedo hacerlo. No puedo decirle, mira, vos salís porque vamos a trabajar ese y tu papá no quiere que trabajemos. Porque es una ley nacional, ¿sí? Y es para trabajar en toda la escolaridad, desde la inicial hasta la secundaria. Y obviamente cada uno va a ir contextualizándolo de acuerdo a la situación que va trabajando, ¿no? Y tenemos prejuicios, los jóvenes y los Cuando termine Cele, yo leo lo que termines de escribir. Sí, hay padres que pueden hacer un revuelo bárbaro, pero ese me sorprendió porque era como que me estaba haciendo firmar a mí algo que tenía peso de ley para mí, es decir, si yo fallaba, no cumplía eso que estaba firmando, como que me iban a demandar, ¿no? Pero bueno, es muy difícil. Sí, hay prejuicios, Marcos, hay prejuicios. Y tenemos prejuicios, los jóvenes y los viejos. Acá no es una cuestión de edades, ¿sí? No es una cuestión de edades, no es una cuestión o sea, no es una cuestión de clases sociales, no es una cuestión de nada de eso. El prejuicio está. Y es indistinto porque tiene que ver con nuestra formación, ¿no? Con nuestras matrices. Que son básicas. Lamentablemente. Tratarlo con respeto y con dignidad. Lo que tenemos que tener en claro, al momento de que un adolescente o un niño les estoy repitiendo esto, chicos, porque para mí es básico. Lo que tenemos que tener en claro, al momento que un adolescente, o no mentir tampoco, o yo les voy a decir niño o adolescente porque puede tocarnos en cualquier momento, me cuenta alguna situación, yo como docente tengo que tener claras algunas reglas, ¿no? Que son básicas. Primero, tengo que creerle, tratarlo con respeto y con dignidad, ¿sí? Brindarle al chico confianza y seguridad, siempre manteniendo la calma, escucharlo sin corregirlo, sin confrontarlo, sin hacer intentos de cambiar lo que va diciendo, porque por ahí te parece que pasó eso, no pudo haber sido, no. Esas cosas no las puedo hacer. O no emitir tampoco un juicio de valor. O sea. Exactamente. No puedo expresar desaprobación tampoco por el supuesto agresor.
no están preparados para ni tampoco emitir juicio de valor, como vos decís, cuando por ahí hay docentes, hay personas que te dicen, y bueno, yo digo docentes porque en el ámbito docente, pero pasa tenemos que valorar su valentía, en el común de la gente, que por ahí te dicen, mira, ¿cómo no le va a pasar eso? Mirá cómo se viste, mirá cómo está vestido, mirá cómo tal cosa, ¿no? Y por otro lado hay que desculpabilizarlo, ¿sí? Decirle que eso que pasó no tiene que ver con él. Él no es culpable de eso. No puedo preguntarle al chico qué siente, o sea, no lo obligo a expresar sentimientos, porque ustedes piensen que todavía no están preparados para compartir algunos sentimientos. Y aunque estén preparados, no tengo por qué preguntarle qué sintió, cómo se sintió. Esas cosas no. Tenemos que valorar su valentía, o sea, marcarle que es muy valiente por haber contado esto, que es tan doloroso para él. Y a su vez, acuérdense que les dije, no hay que aceptar el mantener el secreto, ¿sí? Porque siempre tenemos que decirle que se lo vamos a contar a alguien que lo va a ayudar. Y después hay que, obviamente, la institución va a hacer lo que corresponde, ¿no? Va a hacer la denuncia o va a llamar a la familia. Va con un acta. En la institución, ¿qué cosas tiene que hacer el equipo de gestión de la institución? Por un lado, tiene que dar contención al niño o al adolescente, a la víctima. Si el abuso, yo se lo dije ya la semana pasada, es intrafamiliar, se da comunicación al defensor de menores de turno en un plazo que no puede ser, en el intrafamiliar no puede ser superior a las 24 horas de que conocen el hecho. Si yo me lo enteré hoy a las 10 de la mañana, eso tiene que estar denunciado antes de las 10 de la mañana del día siguiente. Porque cuando uno va a hacer la denuncia, va con un acta. Entonces, el acta dice exactamente la hora y todo. Por ejemplo, si a mí un docente viene y me comenta que hay una situación de abuso, yo automáticamente hago un acta. Que lo comienzo diciendo, en el local escolar se reúnen, siendo tal hora, se reúnen la docente fulana de tal y la señora directora fulana de tal para conversar acerca de lo acontecido a tal niño. Y después empiezo a redactar en el acta todo lo que me cuenta la docente, yo como directivo, ¿sí? Todo lo que me cuenta la docente. Les dije a ustedes que nunca se pone que el chico fue abusado. Se presume abuso, porque nosotros no estuvimos presentes. Entonces siempre se habla de presunción, ¿sí? Bueno, entonces, si el abuso es intrafamiliar, no puede pasar de las 24 horas. Si es extrafamiliar, se comunica a la familia a fin de que realice la denuncia. Ese tiene 72 horas. Yo a los papás siempre les digo que tienen solo 24 horas para denunciar. Porque si ellos no lo hacen, lo tiene que hacer la institución. ¿Sí? Y supónganse que ustedes, que el equipo de gestión tiene sospecha de que hay un abuso y no tenemos, no nos cuenta el niño, sino que es el equipo de gestión, la institución el que supone que a mí, Graciela Quintana, de mí están abusando. ¿Qué hace la institución? Tiene que dar aviso al CONAC en ese caso. Y cuando hay sospecha de abuso, no es que el chico cuenta, cuando hay sospecha que el equipo de gestión supone que el chico es abusado o la chica, ahí se da un aviso a CONAC con una nota como corresponde, encabezada el coordinador de CONAC, que hoy es Tribulati, y me olvidé el nombre, acá tengo una nota para él mañana, creo que es Roberto. Creo que es Roberto que... Bueno, y otra cuestión que es importante para el equipo de gestión también de la institución es articular con otros organismos, ¿no? Para que plantee estrategias de asesoramiento y acompañamiento en estas situaciones. Pero yo una cosa que les tengo que decir es que una vez que se hace la denuncia,
Marcos, nosotros ya no nos enteramos nada más no dije nada. Hablar? ¿No? Estoy escuchando nada más. Asiento con la cabeza porque... ¿Se entiende? Y nos comente Estoy asintiendo con la cabeza simplemente porque estoy de acuerdo con lo que vas diciendo. A la psicóloga o que pasó tal o cual cosa. Pero nosotros no podemos preguntar cómo sigue el proceso, ni tampoco nos vamos a enterar. La palabra de él merece ser creída. Lo que sí tenemos que tener claro es que en la institución la voz de cada niño o adolescente debe ser tenida en cuenta, chicos. La palabra merece ser creída. Eso es en cuanto y el sufrimiento obviamente debe ser evitado. Marcos, ¿qué me ibas a decir? Infantil, trabajando lo que ¿Vos ibas a hablar? El maltrato infantil, ¿no es cierto? Ahora quisiera hablar de otro protocolo, pero primero vamos a ir hablando algunas cuestiones que tienen que ver con violencia de género y violencia familiar. Es sumamente importante y se lo voy a repetir eso, La voz del niño tiene que ser tenida en cuenta, la palabra de él merece ser creída y su sufrimiento debe ser evitado. Es decir, no podemos hacer que no vemos lo que estamos viendo, ¿sí? Eso es en cuanto a lo que es violencia, abuso sexual infantil, trabajando lo que es el maltrato infantil, ¿no es cierto? Ahora quisiera hablar de otro protocolo, pero primero vamos a ir hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con violencia de género y violencia familiar, ¿sí? Tomé hace un rato hace tanto que dejé de tomar mate. Hoy no me agarré agua. Espérenme un segundo, que me agarro, que tengo a 2 pasos. Que cuando tengo mucho antojo de mate, tomo mate de té. Yo tomo en las clases virtuales nada más, porque es como que solo no me gusta tomar y me siento de alguna manera acompañado, si no, no tomo. Estoy acostumbrado a llevar a las clases. Tendríamos que preparar los bizcochitos. Y nosotros en el aula con los alumnos tomábamos mate. Viste que preparan el mate y vamos tomando. Hablo. Marco tiene mate, yo tomo agua. Porque sé que mucho tomé hace un rato el té. Hace tanto que dejé de tomar mate. No me molesta. Por la acidez, por la dichosa gastritis, que vamos a trabajar. Que cuando tengo mucho antojo de mate, tomo mate de té. Que es el decreto, si no me equivoco, es el 1207. Mira, estoy con los números. Tendríamos que preparar los bizcochitos. Y nosotros en el aula con los alumnos tomábamos mate. 1507 Viste que preparan el mate y vamos tomando. 07 en las horas de clase. Yo no tengo problema que tomen en clase. 1507/12. Porque sé que muchos vienen de trabajar y demás. Lo que hace es plantear. No me molesta. 4 tipos de violencia. Se llama les decía que vamos a trabajar familiar. Otro decreto, que es el decreto, si no me equivoco, es el 1207, porque estoy con los números, me estoy poniendo vieja. Empezar un poquitito hablando de no es el 1207, 1507/12. Ustedes lo pueden tener. El otro decreto es 1507/12. Este decreto 1507/12, que vieron el 12 estaba, pero en otro lado, lo que hace es plantear 4 tipos de violencia. Se llama protocolo de violencia de género y violencia familiar. Pero también plantea violencia en la escuela, cualquier conducta, acción u violencia en la escuela también, ¿no? Basada en una relación y violencia laboral. De poder. Pero quiero empezar un poquitito hablando de esto, ¿no? Vamos a empezar a ver el tema de violencia de género, que ustedes lo pueden tener porque en los adolescentes se da, en las parejitas de adolescentes, por lo menos yo hace unos años he tenido casos de violencia de género. ¿Te manejas igual? La ley de violencia de género es la 26.485. Y la violencia de género es cualquier conducta, acción u omisión también, ¿no? Basada en una relación desigual de poder. Y va a atentar contra la... ¿Qué? Te escucho. Quería saber qué pasa en el caso de que los protagonistas de eso sean 2 alumnos, digamos, el chico y los 2 son menores.
supongamos. Y son ellos te manejás, chico ejerce sobre... Si no la hiciesen los padres, bueno, se negasen, te manejás igual, actúa Vicky. la institución. Te manejás igual. Yo estaba preocupada, yo que no entrabas. Te vas a manejar igual, porque estaba haciéndole la torta a los chicos y no me iban a dejar en paz hasta que no la termine. Fea la actitud, tendría que haber convidado para el mate. Sí, no, Vicky, lo que te iba a decir es que en el caso que los chicos sean menores, el que hace la denuncia generalmente es un padre. Los vecinos fueron hasta la porque comisaría, ve a su hijo o hija golpeada. ¿Se entiende? Fueron a denunciar, y son ellos los que hacen la denuncia. Si no la hiciesen los padres porque se negasen, actúa la institución. Lo que tiene que hacer la institución es informar a la familia. Puede darse, a nosotros nos pasó en un cuarto año de secundaria, un caso de violencia, pero no era del varón hacia la mujer, sino de la mujer hacia el varón. Entonces, la mamá del varón fue e hizo la denuncia, porque en una de las peleas, en una plaza del barrio, los vecinos fueron hasta la comisaría y profesora, fueron a denunciar, vino la policía. ¿Cómo se actúa desde lo institucional? La policía del menor y la familia lo llevó hasta la casa. En estos casos, si no hay pruebas fehacientes de que sea así como se dice, porque también tomar como culpable directamente a la persona porque otra persona lo dice sería estigmatizar a esa persona sin pruebas. Se va a intervenir, porque, a ver, esto que se da de menores va a seguir de adultos, ¿se entiende? Claro, en una institución escolar, si se da esta situación que vos decís, tanto la víctima que una chica o un chico culpa a la otra persona de ejercer violencia sobre ella, de cualquier tipo, cualquier violencia, y no tiene pruebas que sustenten lo que dice. ¿Cómo se acciona desde lo institucional, teniendo en cuenta que no se puede dar por hecho de que es culpable sin tener pruebas fehacientes, digo, para no estigmatizar a esa persona? Es que vos nunca vas a hablar de culpabilidad. Hay una palabra que yo la voy a repetir hasta el cansancio, que es la presunción. Se presume. ¿En qué sentido? Decime esto, que me quedé... Siempre vos presumís, porque no lo viste. Claro. Salvo que lo leas bien. Sí. Decime, Gaby. Sí. Con yo clases tenía una pareja, Pedro y Araceli, que se molían a palos, principalmente Pedro a Araceli. Ella como que no podía moverse 2 segundos hacia un costado que Pedro le propinaba un golpe en el banco. Es que vos nunca vas a hablar de culpabilidad. Hay una palabra que yo la voy a repetir hasta el cansancio, que es la presunción. Pedí una reunión con la directora, se presume, ¿sí? Se presume. Siempre vos presumís, porque no lo viste. Salvo que lo estés viendo. Decime, Gaby. Con yo de clases tenía una pareja, Pedro y Araceli, que se molían a palos, principalmente Pedro a Araceli. O sea, como que no podían moverse 2 segundos hacia un costado que Pedro le propinaba un golpe en el banco. Y eran pareja, y él lo hacía ver como que era un juego, pero en realidad obviamente no. Entonces, yo me acuerdo que convoqué una reunión, pedí una reunión con la directora, ella le abrió un acta y llamó a los padres de Araceli y de Pedro, se comunicó con ellos y bueno, nada, hablaron, mandaron a Pedro al psicólogo. No sé si habrá salido porque nunca más tuve nada de Pedro García, pero sí, fue bastante es que cuando choqueante, porque además Araceli no sé si era consciente de que eso era una actitud violenta, era como que ya lo había naturalizado y fue bueno toda su familia meterse. Es bastante complejo, digamos, por lo general la persona que es digamos, víctima de violencia, salvo que llegue a límites muy grandes, digamos, como golpes muy fuertes que lo dejen en cama, no sé si es consciente, ¿no?
a primera vista de las actitudes de violencia. Y ella lo justificaba en ese momento, decía que Pedro era bruto, que bueno, que ellos siempre se habían relacionado así. Y quizás siempre se habían relacionado así, lo que digamos no justificaba que fuera violento, fue violencia desde el comienzo. Pero bueno, sí fue bastante complicado hacer que entendieran que esa no era la manera de relacionarse, que había maneras mucho más sanas, ¿no? Claro, pero a ver, por más que vos no quieras trabajar, un docente no puede hacer, o sea, yo puedo hablarle de que no puede se contendrá en tu clase, pero eso no se va a modificar de base en mi tratamiento. En mi clase directamente eso no se podía pegar. Bien, pero a ver, el tratamiento lo tienen que hacer las dos personas a la par. Sí, totalmente, tanto la víctima como el victimario. En realidad era como una cosa medio extraña, porque no llegó un momento en que no había una víctima bien definida, ahí eran todos victimarios. No, en el caso que yo te planteo de nuestra escuela, sí. Cuando yo cité a la mamá justo el día anterior había tenido el problema que se lo había traído la policía y que le sugirió que vaya a la policía del menor y la familia y haga la denuncia. Con respecto a la chica, pero bueno, eran lastimaduras importantes y sumamente visibles. Claro, a eso es lo que voy, que una cosa es cuando termina en una situación de violencia tal en donde claramente la persona está pasando por una situación total de violencia, a esto que aparentaba ser un juego, una forma de relacionarse que no era para nada sana, digamos. Ojo, hay personas que son violentadas que piensan que se lo merecen. Eso es decir, no que que se lo merecen, piensan que esa es la forma de relacionarse. No de relacionarse, sino que algunos te dicen, yo he escuchado mamás, que te dicen, eso sí, pero yo te digo en este caso en particular, no te digo en general, te digo en este caso. En particular ese caso es raro, porque si es la forma de relacionarse, teóricamente por ahí les dicen y le decían eso a ustedes para no plantear otra cosa, pero tiene que haber habido algún tipo de violencia como más, te diré como más fuerte. Sí, digamos, para contestar lo que decía Marco por ahí también, digamos, que cuando la situación de violencia es muy evidente, lo hacen al frente tuyo. O sea, llega un momento en que la violencia es tan grande, lo hacen al frente tuyo. Entonces no hay, digamos, lo hacen al frente tuyo, no existe la posibilidad. O vienen marcados y te mienten de cómo se golpearon. Eso sí, pero te digo que hay veces cuando vos podés denunciar esa situación porque se lo hacen al frente tuyo. O sea, si Pedro se levantó y le metió una cachetada a Araceli, como me pasó a mí en el aula, yo me levanté, los llevé a los dos a la dirección, pedí una reunión con la directora y le dije, mirá, me pasa esto en el aula con estas dos chicos, necesitamos que intervengan los padres urgentes. Es importante, chicos, en estas cuestiones de violencia, yo de pronto recuerdo hace muchos años, a la puerta acá de mi casa, en la calle, había una pareja en una moto y el chico la estaba moliendo a piñas a la chica. La cuestión es que nosotros, ¿qué hicimos? Llamamos a la comisaría de los policías, llamamos rápido con mi marido a la segunda, que es la más rápido que tenemos, la más cerca que tenemos. Vino la policía y dice, nosotros escuchábamos de acá desde la persiana porque estamos cerca de la incidencia total a la noche y no, estaban conversando, le dijo, y la chica también me dijo que estaban conversando. Nos queríamos morir porque, digo, al final uno actúa para defender a la persona
tienen contextos de bueno, y en violencia, realidad, fíjense, no pudo decir que realmente la estaban golpeando. Estábamos conversando, no pasa nada oficial, le dijeron. Estamos conversando, pero no te digo. Sí. Tanto en violencia No, familiar que a mí me como parece violencia que de en género, algunas situaciones, los porque mandan tengo conocidas que me ha pasado, a tratamiento que psiquiátrico como y esto que psicológico. explicabas vos, Pero que, ¿qué o pasa? que se echan la Cuando culpa te o mandan que a lo dan por tratamiento naturalizado y a veces psiquiátrico necesitan sí o sí la el intervención de un CONAS se tercero para encarga que caigan en un la cuenta de tiempo que eso no del está bien. monitoreo de ese Y tratamiento, es porque largo es el quien lo tiene proceso, que porque hacer. no es, o sea, Y yo a conozco veces no chicas se que se han hace, a veces separado no se y cumplen las después al tiempo restricciones. volvieron y se volvió a repetir lo Espérenme que ahí mismo y voy a vuelve a ese tema intervenir que la es familia. protocolo Y no sé, específicamente. o sea, no sé bien por dónde pasa porque yo gracias Pero a Dios nunca lo siempre, viví, pero no sé aunque nos parezca qué que es lo que no, falla y siempre qué es lo que, no tenemos sé que si será que trabajar. viene de la casa, que será que Sí, tienen un contexto de tiene que ver con la violencia. autoestima, tenés A razón, porque veces vos hablás tienen de la contextos de autovaloración. violencia y lo tienen Tiene que ver con la naturalizado, autoestima otro tiene que ver con la persona que es personalidad de cada golpeada. uno, ¿no es Porque cierto? hay muchas que dicen, y Y una de por eso ustedes es lo tan escribió importante el recién en el chat, trabajo. En que muchos se lo casos los merecen, yo lo mandan, porque yo provoqué he por visto aquí. oficios, Vos escuchás tanto en que violencia bueno, yo familiar como en tendría que violencia haber de dicho género, esto. los mandan Cansado del trabajo. Es a decir, tratamiento es psiquiátrico y como que psicológico. justificamos, Pero y ¿qué se pasa? justifica a veces Cuando la te mandan a violencia, ¿no es tratamiento cierto? psiquiátrico y Pero es un psicológico, trasfondo más, el no es COMNAF algo se que podamos encarga analizar un tiempo nosotros del porque lo tiene que monitoreo analizar un de ese psiquiatra y un tratamiento, psicólogo. porque O es sea, quien lo tiene es que para un hacer. análisis realmente Y a veces profundo no se el hace, tema a de veces no se violencia. cumplen las Además, restricciones. Espérenme que ahí voy a ese tema que es protocolo específicamente. Cuando estás en un aula, cuando estás con 30 Pero horas, siempre, 30 aunque nos parezca que no, siempre tenemos que trabajar. Y sí, tiene que ver con la autoestima, tenés razón, porque vos hablás de la autovaloración, sí. Tiene que ver con la autoestima de la persona que es golpeada, porque hay muchas que dicen, y una de ustedes lo escribió recién en el chat, que se lo merecen, yo lo provoqué. Por ahí vos escuchás mamás que dicen, bueno, yo no tendría que haber dicho esto, si él vino cansado del trabajo. Es decir, es como que justificamos, se justifica a veces la violencia, ¿no es cierto? Pero es un trasfondo más. No es algo que podamos analizar nosotros porque lo tiene que analizar un psiquiatra y un psicólogo, o sea, es para un análisis realmente profundo el tema de violencia. Además cuando vas, cuando estás en un aula, cuando estás con 30 horas y tenés 7 cursos, con 30 alumnos cada uno, tenés 200 alumnos, o sea, bueno, te podés ir a tu casa con los 200 problemas o las 200 situaciones, pero tenés que encontrar una forma de trabajar de última con eso en el aula, y también porque está esta cuestión de que es muy importante lo que decían las chicas. Supongamos que vamos a hacernos los psicólogos un ratito y vamos a suponer que se aceptan situaciones de violencia porque las personas tienen baja autoestima. Vamos a suponer que solamente por eso, bueno, vamos a trabajar entonces la autoestima de las personas, pero eso no puedo hacer que alguien se aprecie a sí mismo. Con una temática. O se le puede decir que es hermoso, bello, divino, todo, pero si el otro no se puede apreciar porque ahí necesitas un montón de herramientas que no tengo. Exacto, vos ahí necesitas herramientas de psicología que no tenemos. Que no tengo. Y en algunos casos, no psicóloga, a lo mejor alguna persona obvio, por ejemplo. Pero sí puedo, y ahí quiero resaltar esto porque me parece muy importante, que es el hecho de tener las herramientas de ESI y de todo esto, pero desde otro ámbito, que tampoco se trabaja, y tampoco se trabaja en el terciario, porque en el terciario sí nos enseñan los protocolos, nos dan las temáticas, todo, pero no te enseñan la manera de abordarlo tampoco en el aula. Entonces yo, por ahí de pronto, estaría bueno, digamos, alguna forma de que se apropiarse de estos conocimientos, pero no sé, desde lo literario, desde la lengua, desde la materia que me compete, ¿no? Que me atraviesa. Vos me decís en el abordaje. Tal cual. Y sí, ¿te acuerdas cuando yo hablé los otros días que hablamos del bullying? Yo les decía, hay canciones. Hay un montón de libros que hay de bullying, obras de teatro. Pero vos tenés muchísimas, de bullying y de violencia también tenés.
Es decir, no sé, quiero tratar la violencia de género y uso la literatura chicana, mexicana, bueno, puedo hacer un montón de cosas con eso. Pero el tema es que enseñen al docente a hacerlo. Porque recién vos dijiste, hay maestras que tienen miedo de Vos tenés miedo cuando no manejas una disciplina. Y si vos no la manejas, no tenés toda la información, si no sabes cómo encarar un grupo, con una temática de ESI, ¿cómo lo haces? Si no tenés todas las herramientas necesarias. Yo ahí... Pero no es tan sencillo, porque vos tenés que tener apertura a nivel personal. Yo puedo tener todos los conocimientos y no tener apertura a que me pregunten porque me puedo sentir insegura o porque soy prejuiciosa. Es decir, depende cuál sea la situación ahí. No se puede, no hay una sola variable, tenés un montón de variables para analizar. Pero lo que yo sí creo es que tenemos que saber, por más que nuestra área sea la lengua, tenemos que conocer de todo lo que puede aparecerme, todas las problemáticas que puedo tener, como para poder orientar. No es que me voy a hacer la psicóloga, no le voy a... posiblemente salve la vida del pibe de acuerdo a cómo actúe, pero lo importante es tener los conocimientos para poder orientar a ese chico o esa familia y que no, o sea, que esa situación que está viviendo no siga sucediendo en tanto y le digo, ustedes me preguntan todo lo que quieran. Lo que sé, se los voy a contestar. Y lo que no sé, lo voy a buscar y se lo voy a contestar. Eso sí, es decir, a veces nos pasa, que vos gracias a Dios supe todo lo que me preguntaron, no sé, no se me ocurrió, que me podrían haber preguntado, ¿viste? Pero, qué sé yo, me preguntaron de todo. No sabés la charla larguísima que tuvimos y re tranquila y con una confianza fantástica. Pero no es tan sencillo, porque vos tenés que tener apertura a nivel personal. Yo puedo tener todos los conocimientos y no tener apertura a que me pregunten porque me puedo sentir insegura o porque soy prejuiciosa. Es decir, depende. Depende cuál sea la situación ahí. No se puede, no hay una sola variable, tenés un montón de variables para analizar. Pero lo que yo sí creo es que tenemos que saber, por más que nuestra área sea la lengua, tenemos que conocer de todo lo que puede aparecerme, todas las problemáticas que puedo tener, como para poder orientar. No es que me voy a hacer la psicóloga, no le voy a... posiblemente salve la vida del pibe de acuerdo a cómo actúe, pero lo importante es tener los conocimientos para poder orientar a ese chico o esa familia y... que no o sea que esa situación que está viviendo no siga sucediendo en tanto atenta contra su persona, contra la integridad de la persona, más allá de contra su vida, contra su psiquis, contra un montón de cosas. Eso sí, obviamente. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, es que yo siempre evité en el aula las situaciones, a ver, de extrema intimidad también con los alumnos. Yo no considero, digamos, pero es una cuestión personal, de que un acercamiento tan íntimo, digamos, con los alumnos sea productivo ni para ellos ni para mí. Porque en serio, o sea, siempre me siento que me cargan mucho de un montón de cosas, pero sí considero que hay que estar muy informado para justamente, como decís vos, saber orientarlos. Entonces, sí, para que tengo acá un petizo que me... llorando, ¿no? El papá. Habría que convidarle la torta de Vicky a tu petizo. No sé, yo con respecto, mira, yo con respecto a lo que es la cercanía a los alumnos, nunca
tuve dificultad por cercanía con los alumnos. Tampoco me pasa con los docentes, y mirá que puedo, no sé qué pasa, pero puedo no tener cercanía con algún docente, pero las dificultades o las problemáticas que tiene generalmente vienen, me lo dicen a mí. Pero bueno, tiene que ver por ahí con condiciones personales. No tengo idea en esas cuestiones, pero nunca me corrí de las situaciones, ¿no? Una vez la psicóloga de la escuela estuvo de San Francisco, estuvimos en una reunión con un padre que era golpeador y se le había ido el último hijo, entonces vino a la dirección y me dice, usted que, porque bueno, yo había intervenido en el tema, y me dice, usted que tiene idea, dice, ¿por qué yo que me dedico a mis hijos y que mis hijos me abandonan? Entonces le digo, escúchenme una cosa. Le di para que tenga, para que guarde, para que archive, ¿no? Le empecé a nombrar situaciones específicas. ¿A usted le parece que golpear a su hijo, que esto, bueno, todas las situaciones que se presentaban? Yo había tenido los 4 hijos en la escuela, 3 mujeres y el último era el varón. Entonces terminó llorando, ¿no? El papá. Y le digo, esas cosas usted puede hablarlo, trabajarlo de otra manera. Y la psicóloga me dice, de mi institución, serías, y me hiciste acordar a vos recién en lo que me dijiste que te vas cargada. Sí, se escucha. Me dijo en ese momento, serías una buena psicóloga, pero lo malo que tenés es que pones el cuerpo. Sí, yo hasta que no resuelvo la situación, no me quedo tranquila, Es decir, yo me doy cuenta que sí, uno se carga con esas cosas. Y llega una edad, hoy te digo, con 56. Claro, pero yo por eso siempre lo evité, porque con mi personalidad me pasaba eso, de irme a casa y quedarme pensando. Entonces, bueno, nada, decidí poner ciertos límites o bueno, también igual que entrar a un aula y que las otras docentes te digan, ¿viste lo que le pasó a fulanito? ¿Viste lo que? Ay, sí, porque a fulanito se le suicidó los padres, a menganito, y te va. Es un momento que tenés la cabeza como cuando hablamos de violencia digamos, de cabeza, el corazón, un montón de cosas. 5 tipos de violencia que ustedes lo van a ver. A eso voy, a tratar de enseñar son un montón de cuestiones que te cargan mucho. Son personas. Hay un montón de personas, entonces aprendí a derivar realmente a quien tiene las herramientas. Yo no me considero que tenga las herramientas, ¿me entendés? Para trabajar el sistema, o por lo menos así me pasó a mí. Pero de pronto hay que tener esto de poder aconsejar y poder acompañar. De acompañar, siempre poder ver al otro como ser humano. Sí, eso sí. Pero te digo esta cosa del chantaje. Y acá esta violencia se me quedó ahí. Lo que hace ¿Ustedes me escuchan o soy yo? Un daño emocional, ¿sí? Tiene que ver con lo que hablamos pensé que se cayó ella, pensé que era mi internet. Digo, sonamos. Y me quedé hablando sola. ¿No? Bueno, retomo violencia de género para que cerremos algunas ideas. Les dije que es la ley 26.485, que es una conducta, acción o omisión que está basada en relación de desigualdad, ¿sí? Una relación desigual o de poder, y va a atentar contra la vida, contra la libertad, todas estas cosas que estuvimos hablando recién, la dignidad, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y contra también la seguridad personal. Cuando hablamos de violencia de género, distinguimos 5 tipos de violencia y ustedes lo van a ver en el protocolo cuando lo tengan en mano. Por un lado tenemos la violencia física, ¿sí? Que es esta que siempre hablamos, es la visible, afecta la integridad física, produce dolor, daño o también riesgo de producirlo. Tenemos lo que es la violencia psicológica,
que también han escuchado hablar de la violencia psicológica, que es cuando se degrada a una persona, se la controla, le controlan las acciones, la humillan, la manipulan, la culpabilizan todo el tiempo, la insultan, existe esta cosa del chantaje. Y acá esta violencia psicológica lo que hace es causar un daño emocional, ¿sí? Tiene que ver con lo que hablamos hace rato, hay una disminución de lo que es la autoestima. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia sexual, ¿qué es lo que ¿no? hacemos nosotros y acá? la violencia sexual tiene que ver con vulnerar en todas las formas del derecho, en todas sus formas el derecho de la mujer de decidir sobre su vida sexual, ¿sí? Es cuando se usa la fuerza, la intimidación, la explotación, el acoso, el abuso sexual, la prostitución y la trata. Eso es violencia sexual. Por otro lado, tenemos lo que es la violencia económica. Y acá en la violencia económica es un poco, es más difícil de darse cuenta por ahí que el resto de las violencias que planteamos. Porque lo que uno hace es como ocasionar un menoscabo en los recursos patrimoniales, ¿no? O económicos de la mujer. Se puede hacer, puede haber pérdida, destrucción, sustracción, cuando se le retiene documentación. Y por último, el quinto tipo de violencia que nombra también el protocolo y que es el que vamos a trabajar es la simbólica. La violencia simbólica ustedes también la han visto. Son estos patrones estereotipados cuando hay mensajes, valores o signos, no hay dominación de la persona, se marca la desigualdad, la discriminación en las redes sociales, naturalizando, como decíamos hoy, la subordinación de la mujer, ¿no? También nos tiene que formar y capacitar. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros acá? Lo primero que hay que hacer, y ahí voy a ir al protocolo, lo primero que hay que hacer, antes de ir al protocolo tengo que hablarles de algo más que importante que también habla el protocolo. Que para que esto no suceda, ni la violencia de género, ni la violencia en la escuela, ni la violencia familiar, ni el acoso laboral, la violencia en lo laboral, lo que es importante es la prevención. Y cuando hablamos de prevención, que esto es fundamental, se hacen dos tipos de prevención. Por un lado, se hace todo lo que es formación y capacitación, que eso lo van a hacer en los organismos intervenientes, en los ministerios, ¿no es cierto? En todos los organismos que intervienen en estas cuestiones. Hay que formar a las personas que están ahí adentro trabajando con el tema. Hay que capacitarlas. Entonces, lo que se hace por medio de eso es como reforzar y actualizar los conocimientos. Por ahí sabían cómo se trabajaba antes del protocolo. Bueno, sale el protocolo, hay que reforzar los conocimientos que tenían de la clasificación de la violencia, pero hay que actualizar, que hoy se actúa de tal manera, ¿no? Existe tal protocolo, nos vamos a basar en tal ley, y eso es para los organismos que intervienen, la formación y la capacitación, y también en las escuelas, a nosotros como docentes también nos tienen que formar y capacitar. En las empresas también hay que formar y capacitar a la gente para ver y detectar estas situaciones y actualizar conocimientos. Pero si pensamos en la sociedad en general, lo que se hacen son campañas de sensibilización. Y esa prevención en base a sensibilización se hace en la sociedad en general, chicos. Y es cuando se informa y se forma a las personas. Estas campañas por ahí que hay sobre violencia de género, donde te dicen llama a tal lado, no permitas, tal cosa. Es decir, hay situaciones que sensibilizan, pero a su vez te informan
y te forman. Ser que el mismo hospital, aunque bien nosotros con la prevención, si hay características de la persona que tienen que ver con el naturalizar la violencia, nosotros tenemos que tener sumamente claro que no solamente con la prevención no vamos a lograr un cambio en esa persona, ¿se entiende? Esa persona a la larga va a tener que tener el tratamiento que corresponde. Puede ser que ¿Cómo se actúa? Según protocolo en violencia de género. Hay 3 etapas. Y este protocolo las marca clarísimas, ¿no? Son acciones protocolares en casos de violencia de género. En primera instancia, es decir, la primera etapa, esto es protocolo puro, y ustedes se van a encontrar en la resolución un mapa conceptual clarísimo. La primera etapa es el conocimiento del hecho. Este conocimiento del hecho puede tener varias formas, chicos. Puede ser que lo comunique la mujer que fue afectada en la situación de violencia, ¿no? Puede ser que haya una intervención pública o privada. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que haya ido al médico, en estos casos también se da en violencia familiar, y al médico le llame la atención el golpe o algo que tiene en el cuerpo, o de un dolor que se queja. Entonces, puede ser que el mismo hospital o el mismo sanatorio en la parte privada dé aviso. Y si no, hay quien utiliza el aviso telefónico en la línea gratuita. ¿A quién se le avisa? Se le avisa al juez, al fiscal o a la policía, ¿no? Que esté en cumplimiento de las funciones, ¿sí? También puede ser a organizaciones sociales. ¿Qué es lo que sucede en esta puede ser que se avise de esta manera. ¿Qué pasa una vez que o el Ministerio Público se entera por esa forma, cualquiera de esas formas? Lo primero que se hace, sigo con el conocimiento del hecho y en la primera etapa todavía. ¿Qué es lo primero? Lo primero es la forma en la que se entera. ¿Qué se hace con la persona? Hay que darle contención, ¿sí? Y una asistencia que tiene que ver con una asistencia protectora en realidad, ¿sí? Necesita atención médica y psicológica. Y esta atención médica y psicológica puede ser por el médico policial, que en realidad el médico policial, en la central hay un médico policial que está a cargo de estas cuestiones. Después está el médico forense en la defensoría. Puede ser lo que es la asistencia médica, estoy hablándoles, ¿no? Puede ser del centro de salud, del hospital, ¿sí? Y una vez que tiene asistencia médica y psicológica, lo que hay que hacer es informarlo de cuáles son sus derechos adquiridos, ¿no es cierto? ¿Qué derechos tiene? La segunda etapa, según protocolo, es la formalización de la denuncia. Y ahí la formalización de la denuncia es cuando se da intervención policial, intervención judicial, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Se puede presentar la denuncia ante cualquier juzgado o el Ministerio Público. Y psiquiátrico algunas veces. Lo que no tienen que hacer jamás de los jamases es hacer la denuncia en las comisarías de los barrios. Eso ya se los dije. Tiene que ser, en realidad tendría que ser la Defensoría, que está ahí en tribunales, en Mitre 133, en el primer piso, y si no, se hace en el COMNAT, ¿sí? Una cosa diferente al haber intervención judicial va a haber se van a disponer medidas que tienen que ver
medidas protectoras, ¿no? Y ahí en estas medidas protectoras se va a definir si hay prohibición de acercamiento, que es lo que se llama restricción, ¿sí? Si hay custodia, porque hay que garantizar la seguridad y toda la medida, ¿no es cierto? Y toda medida que se tome. En estos casos de violencia de género vieron que ahora están aplicándoles un montón antipánico, hacen restricciones de determinadas cantidades de metros, que no se puede acercar el victimario a su víctima por tantos metros, y esto viene redactado en lo que se llama un oficio. El oficio dice por qué motivos se está redactando, cuál es el juez, quiénes son las personas que están en esa causa, y habla de la solicitud de tratamiento psicológico y psiquiátrico en algunas oportunidades de las personas con seguimiento del CONNAF, o sea que es el CONNAF el que generalmente les da el espacio porque tienen psicólogos para el tratamiento, o buscan la parte psiquiátrica en el hospital. Les dan ahí, dictamina cuál es la restricción, si es 100 metros, si son 200 metros, y una cosa diferente a años anteriores, a partir de los protocolos, los oficios tienen caducidad. Antes de que se hagan los protocolos, tanto el de abuso como el de violencia de género y el de violencia familiar, los protocolos, la violencia de género son cargadas en un sistema web. Los oficios tenían no tenían tiempo de finalización, es decir, que si decían que había una restricción por 100 metros, a mi persona, no tenían la fecha de inicio, pero nunca dictaminaban por cuánto tiempo era. Hoy, los oficios tienen tiempo de caducidad, es decir, son 30, 60, 90 o 180 días, de acuerdo a lo que el juez dictamine en la duración de ese oficio, de esa medida de restricción. Y lo que se hace después es, si continúa la situación, se vuelve al juzgado, el juzgado evalúa el tratamiento psicológico y demás, y reafirma la restricción por una mayor cantidad de tiempo, o bien levanta la restricción, ¿sí? Estas son cuestiones que tenemos que conocer. Entonces, prohibición de acercamiento es lo que nosotros son medidas protectoras, medidas cautelares las que se toman, ¿sí? Y una tercera etapa es el monitoreo de las situaciones de violencia. ¿Qué es esto de monitoreo? Hay en Paraná, por sistema web, se cargan, no en Paraná está el Observatorio Provincial, pero en realidad todas estas situaciones de violencia, sean familiar o sean de violencia de género, son cargadas en un sistema web que es un registro único de situaciones de violencia. Entonces ahí lo que se hace es recopilar y analizar y difundir, en este caso en la provincia, todos los casos de violencia. Por eso ustedes saben, cuando toman a alguien, retienen a alguien por violencia de género o porque mató a alguien, enseguida, que no se tendría que llegar a un femicidio, enseguida hacen un rastreo a nivel provincial y te dice que ya tuvo denuncias en tal lado, en tal otro y en tal otro. Esto es porque tienen este monitoreo, esta tercera etapa que se hace por un sistema, por la web, ¿no? ¿Hasta acá vamos? Puede ser a una persona en relación de pareja, a los ancianos. Ahora voy a ingresar en lo que es la violencia familiar y específicamente en el protocolo, que es muy parecido, el protocolo es muy parecido a lo que es
son los mismos que hablamos en violencia de género. El de violencia de género. Pero sexual, quisiera que tengamos en cuenta estas cuestiones. ¿Sí? Cuando conozco situaciones de violencia familiar, porque lo veo al niño golpeado, ¿sí? Me entero que está golpeado, pero ustedes piensen en esto. La violencia familiar no solamente se da con respecto, es decir, la violencia familiar, primero les digo la ley, que la ley de violencia familiar es la 9198/99 del año 99. Esa es la ley de violencia familiar. La ley provincial, perdón, de violencia familiar. La violencia familiar, ¿a qué refiere? Refiere a toda acción u omisión dirigida, similar a la de género, a dominar, someter, controlar o agredir la integridad física, psíquica o psicoemocional, económica, sexual y o la libertad de una persona, pero del ámbito familiar. ¿Sí? Y cuando hablamos de persona del ámbito familiar, puede ser a una persona en relación de pareja, a los ancianos, a los discapacitados y a los menores de edad. Esas cuatro categorías son las que toma la ley. Los tipos de violencia son los mismos que hablamos en violencia de género: la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial o económica. ¿Sí? La denuncia. Me paran, por favor, vuelvo a decirles, la violencia familiar se plantea ante un juzgado de familia, por eso lo ideal es ir a la defensoría, ¿sí? Y si no, puede ser el juez de paz, dice también el protocolo, pero lo ideal es ir a la defensoría, puede ser al juez de familia o al juez de paz. Pero yo les digo, van a la defensoría, van al COMNAF, o a la comisaría del menor y la familia, pero lo que se tiene que tomar es una denuncia, no una exposición. Y ustedes siempre tienen que pedir la copia. Ustedes o la persona que va a hacer la denuncia, al que orienten, en primera instancia, cuando hay violencia familiar, si tienen que orientar a alguien, díganle que nunca tiene que ser exposición, que siempre tiene que ser denuncia, y ellos tienen que pedir una copia. Lo que hace tanto la Defensoría como COMNAF, como la Comisaría del Menor y la Familia, automáticamente pasan la denuncia al juzgado de familia, ¿sí? Entonces es importante eso tener en claro. Según el protocolo es el mismo, es el mismo protocolo, es el 1507 del 2012 y tiene también 3 etapas. Y en estas 3 etapas, chicos, tenemos que tener claras estas cuestiones. La primera etapa también se llama conocimiento del hecho, ¿sí? Me paran, por favor, cuando me tengan que parar. ¿Cómo las formas en las que se entera? Las formas pueden ser porque se comunica directamente la persona afectada por la violencia familiar, porque hay intervención pública o privada, u organizaciones sociales, o por aviso telefónico, exactamente lo mismo, por la línea gratuita. Y acá, a nosotros nos quedó como ejemplo un nene que se cayó en el jardín y se golpeó su codo, se fracturó el codo. Lo llevaron al hospital directamente, al Masbernat, y en el Masbernat, cuando fuimos a verlo con la maestra de jardín, porque era un nene de sala de 4, cuando fuimos a verlo, dice la madre, me sentí tan mal
me preguntaban como si yo lo hubiese golpeado, y claro, hay determinados, ellos tienen que cumplir, por eso hay intervención público-privada, ellos como parte de estos protocolos, porque ellos, salud es parte del protocolo, tiene que investigar de cómo fue ese golpe. Entonces, hacen preguntas y son preguntas capciosas, le diré, para sacar si realmente es un golpe del nene que realmente se cayó. Nosotros cuando fuimos constatamos que sí, que se había caído en el jardín, porque hubo que operarlo del codo, bueno, fue todo un tema, porque cayó justo con el codito y tuvo que haber una operación. Y la mamá se sintió así, pero en realidad se sintió así porque le hacen preguntas de ese estilo, porque ellos averiguan si ha sido maltratado familiarmente o realmente ha sido un accidente. La segunda etapa es la formalización de la denuncia. Y acá, en la formalización de la denuncia, volvemos a lo mismo. Acá va a intervenir el juez de familia, el juez civil y comercial o el de paz. Pero en realidad los que siempre intervienen son ese juzgado de familia más que los otros juzgados. Y en el conocimiento del hecho, en el punto 1, en la etapa 1 también pasa lo mismo que en la de género. Se le da contención a las víctimas, se les da asistencia médica y psicológica, ¿sí? Que siempre la asistencia médica y psicológica se da en los centros de salud, en el hospital, el médico forense o el médico policial, exactamente igual. Y lo que hay acá es un diagnóstico del equipo interdisciplinario de violencia del Ministerio Público. Ahí intervienen varios profesionales que tienen que ver con el gabinete judicial. Vuelvo a la segunda etapa, hay intervención del juez y hay disposición de medidas cautelares. Esta disposición de medidas cautelares es lo que yo les decía, que se dan por medio de un oficio. ¿Vieron profesora, un oficio? Yo no tengo en esos casos también es cuando les proporcionan el botón antipánico, ¿no? Y todas esas cosas. ¿Alguno de ustedes? Sí. Vos sabés que bueno, voy a ver si consigo alguno. Total, les voy a mostrar el formato, no les voy a hacer leer nada. Mañana voy a la escuela, me voy a traer esto tiene que ver con violencia de género. Como para, me voy a fotocopiar alguno y me voy a traer como para decirle las partes, porque dice, en el caso, en el auto caratulado tal y tal contra tal, se dispone y ahí van, yo más que nada porque les quiero leer un poquito de medidas, no les voy a leer las personas, sino las medidas que se han tomado. En esta disposición de medidas cautelares, cuando es violencia familiar, a diferencia de la violencia de género, hay medidas que son pre y medidas post. En lo pre se excluye del hogar al violento. Buscan otros lugares. No se permite el acercamiento del agresor a la familia, que es esto de... Es terrible. ¿Qué es esto de, cómo se dice? De la restricción que yo les decía. Que han vivido tema de violencia cuando se saca cuando no se permite el agresor, si se sacó a la víctima, se la vuelve a reintegrar a su hogar. Y por otro lado, lo que hay que buscar es que se abstenga de actos molestos o perturbadores. ¿Vieron que a veces van a la puerta de la casa a hacer escándalo? Con la restricción, uno puede llamar a la policía en el momento. Si la persona es muy violenta, las medidas cautelares, del COMNAC, lo que van a hacer, un promotor o un trabajador social o algún familiar. Pero a veces no sabés que sí les proporcionan el botón antipánico, si el agresor tiene que ver, suponte, esto tiene que ver con violencia de género, si el agresor tiene que ver a sus hijos, no puede venir a la casa si se violentó en violencia de género. No les voy a ir hablando de las dos a la par, en este sentido.
El agresor tiene que ver a los hijos, los ve en otro lugar y siempre acompañado por una persona. A veces, si es violento con la mamá, como no tienen claridad si hay violencia con respecto a los chicos, si no tienen, certezas, lo que buscan es proteger a los chicos también. Entonces, buscan otros lugares, pero sí. Me desayuné es como decís, y es terrible sufría de violencia a veces porque eso lo tienen que tener los claro, nenes que han vivido el tema de violencia en la casa, de violencia familiar, a veces no quieren ir con los papás. Hoy en el juzgado se los escucha muchísimo, no quieren ir con el padre que es violento. Entonces, para que no se pierda la relación, a veces se establece que ve a los hijos una hora en un lugar público, suponte una plaza, acompañado por, si la persona es muy violenta, a veces le ponen gente del COMNAF, o un promotor, o un trabajador social, o algún familiar, pero a veces es necesario que los vea los chicos en lugares públicos. Al igual, depende de las situaciones, son las medidas que se toman. Hay de todo tipo de situaciones. Lo que tienen que hacer, lo post que hacen en esta segunda etapa, es controlar los resultados, solicitar los informes técnicos, es decir, si lo mandaron al hacer tratamiento, solicitan informes, ¿no es cierto? Y controlan la asistencia a los tratamientos. Si te mandaron por ser víctima o victimario, a los dos. Si te mandaron a hacer tratamiento psicológico, controlan y piden informes que lo hayas hecho. Una cosa que es sumamente importante y no lo dice el protocolo, sino que me desayuné por una mamá que sufría de violencia de género, es que, y eso lo tienen que tener claro, la copia del oficio donde están las medidas cautelares, tienen que tener siempre una fotocopia encima. ¿Por qué? Porque puede pasar, como a esta mamá, el buen hombre la encontró en una esquina y le estaba pegando. Denunció, o sea, la persona que vio que le pegó llamó a la policía y la policía los habló, los separó y la mujer le decía que él tenía restricción con respecto a su persona y no tenía el papel que compruebe eso, gente. Entonces no le dieron mucha bolilla. ¿Se entiende? Es necesario que la fotocopia del oficio la tenga. Al igual que ustedes tienen que saber, cuando hay una restricción por violencia familiar con respecto a alguno de sus alumnos, ese oficio, la copia tiene que estar en la escuela. Yo tengo restricciones y tengo dos copias. Una está en dirección, en una carpeta, por eso dije me voy a traer. Y otra está en el legajo del alumno, porque la maestra lo tiene que saber, el docente lo tiene que saber. Porque si uno ve a la persona que no se puede acercar en la institución, la tiene que denunciar. O la ve en la esquina o a media cuadra, la tiene que denunciar. Porque generalmente este no acercamiento del agresor es por 100 o 200 metros. Y hay padres que igualmente, muy sueltos de cuerpo, aparecen en las instituciones como si nada pasara, o aparecen en la puerta o en la esquina, pensando que uno no sabe. Y nosotros como partes como agentes de Estado que somos, los docentes tenemos que tener en cuenta esa función nuestra. Si hay una restricción, a mí en San Martín, vieron que San Martín tiene 2 pisos. Un día viene una maestra corriendo a decirme que había subido el papá de un alumno de otro grado, que por favor suba, ¿no? Voy hasta donde estaba este señor y le digo, usted no puede estar acá.
Y me dice, yo necesitaba saber si mi hijo venía a la escuela. Usted no puede estar acá. Usted tiene una restricción. Él habrá pensado que no teníamos ni un papel encima. Usted tiene una restricción y yo en este momento tengo obligación de llamar a la policía. No, me dice. No llame. No llame, me dice, yo solamente quería saber si mi hijo estaba viniendo a esta escuela porque, claro, por violencia familiar, los sacar, en realidad, la mamá con los nenes tuvo que irse a otro lado y lo cambiaron a mi escuela, o sea, Comunaf lo trajo acá. Y bueno, se presentó esa situación, o sea que el docente tiene que estar sabiendo que hay restricción, ¿saben? Esas cosas a ustedes, el directivo les tiene que informar, el directivo o el tutor, que no significa que lo andemos hablando en la sala de profesores como si nada, sino que simplemente es, o si vemos alguna situación rara, tengamos en cuenta. Cuando no hay oficio, otra cosa que nos pasa en las instituciones, esperen que cerremos el protocolo y les digo lo otro que nos pasa, porque me voy a olvidar y es importante. La tercera etapa, al igual que en violencia de género, es el monitoreo. También. Hay un registro único de situaciones de violencia en la web, ¿no? Y lo que hacen es esto, es recopilar, analizar y difundir todos los casos de violencia familiar que hay. Y ese es el observatorio provincial. Por eso uno puede, cuando averigua antecedentes ante una situación de violencia, lo primero que hacen es constatar si esto se produjo en algún otro departamento o en algún otro lugar. Y es importante, por eso yo creo que hay que darle a cada problemática el cauce que corresponde para que estén notificados, ¿sí? Yo les decía que en algunos casos, acá termino con lo que es el protocolo de violencia de género y violencia familiar. El protocolo está muy interesante porque en realidad, si bien es un decreto, el 1507/12 tiene muchísimo contenido teórico, me enmarca dentro de las leyes, dentro de cuáles son en realidad, cómo se cargan las situaciones de violencia en la web, cómo se proporciona, es decir, me explica absolutamente todo, los tipos de violencia. Realmente está muy rico en teoría y a su vez es interesante tenerlo presente, ¿no? Y me va diciendo cuáles son las leyes. Yo no le puedo negar eso. ¿Qué otra cosa les iba a contar? En las escuelas nos puede pasar que hay mamás que van a la dirección y dicen que el papá no puede acercarse a los hijos. Que hace 2 años la tengo en la escuela esto nos pasa en primaria como en secundaria, chicas. Nos dice que en el primer recreo el papá no puede acercarse a los chicos. Ajá. Entonces yo le digo, perfecto, ¿dónde está escrito? No, porque nos pasa en primaria, el padre no puede retirar al hijo, por ejemplo. Y vos le decís, ¿dónde está escrito? ¿Hay un oficio y una determinación judicial que diga eso? No, porque el padre y yo estamos peleados. Bueno, yo lamento decirte, les digo como directora, y se los digo en todas las reuniones de padres, de entrada ya les explico que les vamos a pedir una autorización de qué personas pueden retirar los chicos, y si hay alguna situación judicial que nos informen. Y nos tienen que traer el oficio. Eso se lo informo como directora. Porque a veces ellos no saben que tienen que llevar el oficio a la escuela. Porque piensan, no sé qué deben pensar. Hay oficios que a veces llegan a la escuela directamente del juzgado. Pero si no es obligación del papá de hacernos llegar una copia a la escuela. Entonces se le aclara a los papás que la patria potestad es compartida, por lo tanto, si el papá viene a una reunión o viene a ver a su hijo, yo si no hay un oficio que me lo impida, yo no le puedo negar eso.
porque hay alguien superior a mí que está diciendo que la patria potestad es compartida y no hay ningún impedimento. ¿Se entiende? Hay papás que toman de por sí. Yo tengo una nena que ahora pasó a quinto, que hace 2 años la tengo en la escuela y el papá viene a verla. En la semana, no me acuerdo, es un día que voy yo, o es miércoles o es viernes, en el primer recreo, porque la mamá no deja que la vea. Fíjense. Y no es que es la justicia, es la mamá. Y el papá no va a la justicia para no tener más problemas. De mi parte no. Entonces, viene a la escuela a ver la nena durante el recreo una vez a la semana. Yo sí tengo una. ¿A quién se no se lo puedo negar, porque no hay nada judicial, hay algo superior a mí, del juzgado de familia, que impida eso. No hay cuestiones de violencia de género, es un problema de padre y madre que no se entienden. Entonces, cuando hay un oficio, el oficio tiene que estar en la escuela. Y tengo como docente que estar enterado de eso. Pasa lo mismo cuando, pero esto pasa en todas situaciones de violencia, en violencia de género, en violencia familiar, y también hay situaciones de violencia entre alumnos, entre pares, que los padres denuncian a algún menor, que eso también puede pasarles, porque un compañero golpeó o amenazó a otro en la escuela, sin llegar a hacer bullying, es violencia en la escuela. Los papás tienen derecho a denunciar al menor. Al denunciar al menor ingresa, ustedes imagínense, ingresa COMNAF, ingresa visitas a la familia, ingresan un montón de situaciones que tienen que ver con lo judicial y de seguimiento, y también puede haber restricción en esto que tiene que ver con compañeros también, que puede ser que tenga que cambiarse un alumno de turno o que tenga que cambiarse de escuela. ¿Se entiende? Esas cuestiones nos pueden suceder. ¿Alguna pregunta? Los cursos, si hacen bien, ustedes saben que hay una... Existen profesores, tutores de primero hablo a tercer año, ¿no tipo loro yo, todo el tiempo. Yo sí tengo una. ¿A quién se cambia de escuela? ¿A la víctima o al victimario? No, generalmente, chicas, es al victimario. O lo cambias de sección, Vicky, o lo cambias de turno. Si vos tenés 2 turnos en la escuela, ¿me entendés? Podés ponerle que tenés un quinto a la mañana y un quinto a la tarde, podés separar al chico. ¿Y cómo es el trabajo con el resto del curso? Porque me imagino que no debe ser nada fácil, por más victimario que sea, por ahí puede ser, no sé, el líder del grupo, se me ocurren varias cosas, lo que termine la víctima siendo más victimizado todavía por el resto. Es crucial. Por eso es tan importante. Yo les hablé a ustedes la otra vez de diálogos circulares, chicas. En situaciones problemáticas, son los que reciben. Y ahí es donde porque fue yo hago mayor hincapié. Primero en escuchar a los chicos. Y si tengo alguna situación que se repite, hay que trabajar, hay que hacer talleres, hay que trabajar con la reflexión, con película, con poesía, con lo que sea, desde lo general a lo particular, empezar a analizar y a proponernos revertir alguna situación. Es crucial en secundaria el trabajo que hacen los tutores. Los tutores de los cursos, si hacen bien, ustedes saben que existen profesores tutores de primero a tercer año, ¿no es cierto? Sí. Bueno, mi nena empezó primer año y ahora con esto de estar en la casa, yo tengo mucho contacto con la tutora de ella siempre, porque por ahí por cuestiones de la entrega con la tecnología, a veces el estado de ánimo, y hablamos un montón, y ella es súper abierta, hablamos tranquila, hablamos un montón, y me dice que en realidad no es muy frecuente la comunicación. Lo planteo de una situación con un compañero de la hermana. En realidad, en general no, chicos, y ella alivia un montón, porque a veces uno se ve desbordado y ella de ninguna manera. Yo digo que
Para mí es crucial el papel que juegan los tutores. Es crucial porque son los que más conocen a los chicos, los que tienen reuniones con las familias periódicas y en situaciones problemáticas, son los que reciben toda les digo porque fue mi... Uno no tendría que llegar a esta situación. Espera que estaba leyendo lo de Selene, ahora te voy a decir, Selene, lo que vos me estás diciendo. Ahí te voy a dar respuesta a eso. Para mí es fundamental. Yo fui tutora durante unos cuantos años, entonces vi eso que me posibilitó conversar con todos los profesores sobre ese alumno, pensar estrategias para trabajar con ese alumno específico o con ese grupo de alumnos. Por supuestas las cosas. Realmente el tener la posibilidad de llamar a la familia, de sugerir tratamiento profesional en el caso que sea necesario o bien orientar sobre algunas conductas de los chicos. Para mí el papel del tutor es pero fundamental. Bien, con un buen cumplimiento, ¿no es cierto?, del papel. Yo me quedé en algo que dijo Selene acá, que dijo que cambiar de curso al victimario es una opción, es una de las opciones que dice para ahí como solución del problema. Lo planteo debido a una situación con un compañero de la hermana. En realidad, chicos, no se soluciona un problema cambiando a la persona de grupo. De ninguna manera. Yo digo que si alguna de los que intervienen en esto, cuando hay una denuncia, lo sugiere, se puede llegar a dar en cuanto a sugerencias, suponte, de CONAF o de la institución que intervenga. Para mí, uno no tendría que llegar a estas situaciones, porque, y ahí me estoy metiendo en lo que es violencia en la escuela. Para mí es fundamental observar las situaciones, la forma de comunicación y de convivencia de los alumnos. Y cuando vemos una situación, para mí es fundamental trabajarla. No pensar que son unas pavadas, que son cosas de chicos, que son chusmeríos, que es esto, que es aquello. No demos por supuestas las cosas. Hay que trabajar todo lo que vemos que no ayuda a una buena convivencia, porque todo va a terminar en una situación de violencia si no es trabajado como corresponde. Por ejemplo, entre los varones, generalmente la problemática es por las chicas. Nadie hace nada. Y entre las mujeres es por los varones, porque una está de novio con alguien que le gusta o con que era el novio. Bueno, siempre hay alguna situación que trae la dificultad al aula y vemos las situaciones de violencia. No se puede decir esto es de la calle, es del barrio. Mira, estos vienen con un problema del barrio, porque en realidad los que viven cerca, todos los problemas del barrio hacen eclosión en la escuela también. Y pasan en el jardín, como en la primaria, como en la secundaria. Pasa. Y no podemos decir esto es del barrio y no lo resuelvo. Lo tengo que resolver y lo tengo que trabajar. Voy a tener que buscar posibles soluciones, pero no puedo dejar que eso quede latente, porque en algún momento va a explotar en un conflicto grande. Entonces, tendría que solucionarse todo antes o trabajarse de manera tal que nos propongamos formas de solucionarlo antes de que explote en un problema de violencia. En las escuelas, si trabajáramos cada una de las situaciones que se nos presentan en el aula, no del chusmerío de que Juancito se copió, Juancito me está mirando la hoja de venga, eso no, esas cuestiones no. Pero esto de me rayó la carpeta, me rompió la carpeta, me robaron, hay chicos que sufren acoso escolar toda su escolaridad y no se dan toda su trayectoria escolar y nadie hace nada. Y son los que te dicen me robaron los mapas, me robaron las hojas de carpeta,
me rayaron toda la carpeta. Y no aparece quién lo hizo y es como que lo dejamos. Se habla por arriba y no se resuelve. Estoy cansada yo, y con estos 56 que tengo, de ver que no estamos resolviendo las cosas como las tenemos que resolver. Más hoy que estamos mediados por esta máquina, chicos, y que no sabemos hablar con el otro en el face to face, no sabemos dialogar, plantear lo que nos está pasando. Y eso hoy es la función de la escuela, aunque les parezca mentira. Porque en las familias no les enseñan a hablar. Muchísimas veces lo que aprenden en la familia es que tenés que golpear. Porque las soluciones, las cosas, los problemas en casa se resuelven así. Yo creo, chiquis, se me cayó el auricular. O con el vecino se resuelven de esa manera. Entonces, si nosotros trabajáramos dentro de las instituciones y conociéramos a los alumnos y su contexto, y podríamos llegar a ellos, yo creo que podríamos solucionar muchas cosas, porque hay que enseñar y hay que empezar desde que son chiquititos, desde la sala de 4, no es responsabilidad solo de secundaria. Se empieza desde que empieza la escolaridad. Yo creo, alguien dijo hoy que el papel de docente era crucial, y el papel del docente realmente es crucial. Primero porque ustedes son productores de subjetividad en sus alumnos, así que Dios mío, que tenemos una responsabilidad importantísima. Y no es solo enseñar el contenido, las subordinadas, que las odio y nunca las aprendí. No es solo enseñar el contenido, ¿saben? Nosotros trabajamos por la formación integral de nuestros alumnos. Implica trabajar todo. Más que enseñar las subordinadas, tengo que dar herramientas para que si no las entiende o si no sabe resolverlas, pueda buscar la forma de hacerlo. Tengo que dar herramientas para que se puedan tomar, puedan adquirir determinados contenidos, más que el contenido. Pero eso depende también de cómo la familia trate el tema en la casa, porque si lo suspenden por algo malo y lo mandan supuestamente a la casa porque hizo algo que está mal, la familia no debería permitirle que tenga todas esas libertades. Yo por ahí, yo creo, chiqui, que tus adolescentes vieron que la educación, para mí, no hay imposibles en la educación. Entonces, para mí no hay imposibles. Sí hay urgencias, y las urgencias tienen que atenderse. ¿Te das cuenta? Tienen que atenderse. Y tenemos que hilar muy fino. Posiblemente mirando esas cosas, mi clase de lengua va a ser fantástica y mis alumnos van a aprender más si yo logro que haya un buen clima y una buena convivencia con pautas claras en el aula. Pero no hay que dejar de verlos. Yo soy una convencida, ojo, cuando ustedes miren los acuerdos de convivencia, los acuerdos escolares de convivencia, yo les dije a ustedes, no existe más ni la expulsión, ni las amonestaciones, ni la suspensión. En secundaria, me divierte secundaria porque aplica terminologías como se retira 3 días a pensar en su casa sobre lo sucedido. Eso es una suspensión. El pibe feliz de la vida va a la casa, se pasa 3 días con la tele, con el jueguito, con la play o con lo que fuere. No es la forma de resolver los problemas. Yo creo que está muy bien pensado el enredarse y el trabajar la violencia en la convivencia. Sí, ese es otro tema, ¿no? Pero sí, decime, Marco. ¿Qué haces en el counter? ¿Matas personas? Sí, está... ¿Cuántos años de Fortnite ahora? Ahora hay otro. Sí, bueno, y el Fortnite no es tan violento en sí, pero hay muchísimos juegos. Ahora la violencia es parte de casi la mayoría de los juegos. Tenés tus adolescentes, que la mayoría está solo en la casa. Bueno, yo me acuerdo. Entonces, ahí, por más que vos le digas, no tocas, vos no estás controlando lo que el chico hace. ¿Te das cuenta? Y esas cuestiones son las que por ahí... por más que vos quieras poner un límite, es difícil. Entonces un día les digo, a ver chiquitos, en el sentido de los papás, y te dicen, sí, lo hablamos, qué sé yo, pero el chico sigue haciendo lo que quiere.
nosotros tenemos nenes que tienen, tienen actitudes violentas, chiquitos, ¿no? Y vos empezás a averiguar, bueno, mamá y papá trabajan, yo estoy en el negocio todo el día, dice la mamá. El papá está en el taller, fantástico. ¿Qué es lo que hace? Ponele Marcos en la casa, le preguntás a los papás. Y los papás te dicen, y lo único que hacen es juego una hora de jueguitos. Bien, contame qué juegos juegan. En realidad no sabían en la Play, porque si no lo podés controlar, porque la empleada tampoco le deja hacer lo que quiere, porque es el único niño, porque bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Un sol de criatura, pero bueno, ¿qué juego juega? ¿Qué? El Counter. Pero me lo creían, fantástico. Claro. Ajá. No se tocaba. ¿Qué haces en el Counter? ¿Matas personas? Ejemplo, era algo, el GTA era el otro. Sí, no, el GTA sí. El GTA es mucho más grave porque hay muchísimas acciones. Hay que delinquir, por ejemplo, para ganar un montón de cosas. Hay que robar, hay que matar. Está la prostitución, un montón de cosas presentes en ese juego. Por tirar las bombas, bueno, yo me acuerdo del Counter, mirá lo que te estoy contando, porque en secundaria yo entraba a mi aula y armaban grupos cerrados de Counter, ¿no? Eran suponte 8, entonces 8, 10, y jugaban al Counter. Entonces un día les digo, a ver chiquitos, primero, yo recién entré, no pedí que abran las computadoras. Viste que con el conectar igualdad, no pedí que abran las computadoras. El que está jugando al Counter, apaga el Counter. Y me miraban como diciéndome, callate la boca que te mato, porque por ahí estaban ganando. Bueno, sí, programas y series también enseñan sobre violencia, la que me escribió recién. Bueno, el tema era, un buen día les digo, bueno chicos, ¿saben qué? La computadora, salvo que yo diga que vamos a usarla, no se usa. La cerramos, porque si no, yo desde la mía controlo y les puedo bloquear las compus. En realidad nos habían explicado, ¿viste? En una reunión institucional, la referente, de qué manera vos usabas todas las pantallas de tus chicos y podías bloquear. ¿Vos te pensás que yo con la tecnología que tengo ¿podía hacerlo? No. Pero me lo creían, fantástico. No se tocaba. Pero el Counter, por ejemplo, era algo, el GTA era el otro, me parece. Así como tenés el escenario callejero, el escenario familiar, tenés el escenario mediático. Sí. Y es mediante esto, ¿no? Son los juegos y los programas de televisión también. ¿Cuántos programas de televisión antes vos tenías el horario de protección al menor? Hoy lo tenés, imagínate, igualmente. Así como tenés eso, tenés programas de televisión. Sí, se respeta mucho menos. Reciente, creo que fue Selene. También, yo siempre digo, mirar, si Selene fue la que lo dijo, para los nenes, los que miran los Simpsons, ¿no? Que no me gusta, perdón, ustedes al que le guste, pero acción de violencia familiar. Sí, yo sé, me imagino porque mis hijos también. Agustina me dice, mamá, yo aprendí que la vaca tenía 4 estómagos, no en la escuela, lo aprendí con los Simpsons, Dios mío, digo yo. Bueno, pero violencia familiar más clara que en los Simpsons, y en un dibujito animado, ¿sí? Que lo miran muchísimas personas. Tenés violencia hacia el abuelo, del padre al hijo, del bar para con las hermanas, para con los amigos, es decir, todo lo de violencia que a vos se te ocurra de tenés ahí. Yo ahora ya estoy desactualizada con los juegos con los dibujitos, porque no, ya los míos están grandes y no miro más esas cosas, pero a ver, y miramos, juegan en esos juegos o miran televisión, que lo mediático es un escenario de violencia, o sea, así como tenés el creo escenario que Rocío está hablando, Rocío Cabañas, familiar, pero no se le escucha. Yo no la escucho al menos. Y es mediante esto, ¿no? Son los juegos y los programas de televisión también. ¿Cuántos programas de televisión antes vos tenías el horario de protección al menor? Hoy lo tenés, pero las propagandas igualmente
y al igual que lo sexual lo dan en cualquier momento del día. Obviamente él tiene mucho acceso a lo que es, bueno, la computadora, tiene su play y todo. Exacto. A nosotros así todas que estas cuestiones son muchas las situaciones a las que uno tiene que estar atento. Entonces, y tiene que conocer. Yo, por ejemplo, digo, los papás, yo a mis hijos jamás les prohibí ver he hablado porque un programa, suponte, viste que en la época de las adolescentes que miraban Floricienta, que miraban Isa TKM, mira, mi Agustina tiene 22, que es la más chica, el varón 24, pero todas esas cosas, yo me sentaba a verlas con ellas. Entonces, si analizábamos, veíamos que la contrafigura, la villana de las novelas, que era la mala, de pronto analizábamos, ¿viste? Yo le hacía preguntas, ¿a vos qué te parece? ¿Te parece que actuó bien? ¿Viste estas cosas de...? Es decir, uno tiene que enseñarles a mirar determinados programas. Y yo creo que todos estos juegos que juegan en la Play o donde la jueguen o en la compu, te generan un estado de nerviosismo a su vez, de excitación que es grandísimo. Además que te activa toda esta cuestión violenta. Por más que vos estés poco tiempo, estás usando redes conversando estas cuestiones. Hola, no sé si me escuchan ahí. Ahora sí, dale. No, yo le iba a comentar que, por ejemplo, mi situación es que yo trabajo casi 9 horas por día, yo tengo un nene de 9 años. Y bueno, obviamente él tiene mucho acceso a lo que es, bueno, la computadora, tiene su play y todo. A nosotros todas estas cuestiones nos ha llevado, o sea, nos lleva acá en casa, nos vivimos nosotros dos solos. Entonces a charlar un montón de cuestiones. Por ejemplo, el juego de GTA, acá en casa está prohibido, digamos, o sea, es algo que le he hablado por qué a mí no me gusta ese juego, lo ha entendido, el tema de violencia que tiene, qué es lo que contiene, que para su edad no va, y así muchas series, qué sé yo, que no quiero que mire, y él las entiende, pero nos lleva a hablar mucho, digamos, de violencia, de esas cosas, de esas otras situaciones que existen, acá en casa no las tenemos, porque bueno, siempre somos los dos y todos mediamos, digamos, pero otros contextos, qué sé yo, a mí me resulta que nos lleva a charlar muchas cuestiones, que con sus 9 años las puede entender. Todavía no tengo, o sea, esto de cuando sea adolescente, por ahí seguramente lo voy a sufrir un poco más, pero bueno. Yo creo que si estás acostumbrada a hablarlo desde ahora y a dedicarle el tiempo, vos me decís trabajo 8 o 9 horas, pero los chicos necesitan tiempo nuestro, pero también necesitan calidad de tiempo. Por ahí, por más que vos estés poco tiempo, estás usando re bien el tiempo conversando estas cuestiones. Claro, es que nosotros sí lo charlamos un montón, o sea, todo el otro tiempo que tenemos, o sea, siempre tratamos de esto, de sentarnos a la mesa y de cada vez que cenamos juntos, charlar de todo, almorzamos y hablar de todo. Son muchas cuestiones, digamos, que a mí me ayudan, digamos, porque él aprende otras cosas, viene, me las pregunta, tiene esta confianza de charlarlas, digamos, también. Buenísimo está eso, porque al no tener él al vos no presentar ningún tipo de prejuicio y escucharlo y poder conversar, eso está fantástico y te abre un montón para la adolescencia el camino, ¿viste? Porque en realidad hay que hablarlos, al igual que la utilización de de las redes sociales, ¿no? Los chicos utilizan las redes sociales, dirían ellos, para bardearse. Ponen una foto y se insultan por la foto. Hubo momentos, bueno, ahora los jóvenes no usan más el Instagram, que más usan el Twitter, el Facebook no lo están usando tanto, pero se prestaban claves. Yo me acuerdo en la secundaria tenía un montón de situaciones de violencia. Por ahí se prestaban la clave, la contraseña, y yo, como si fuese, suponte, Agostina Gamarra,
la insultaba a Camila Núñez y Camila Núñez se la agarraba como Agostina, con Agostina, Gamarra. Que Agostina por amiga, martes, miércoles y jueves. Estaba su clave y se han armado, pero cada lío que ni les cuando digo. Vos me preguntaste los otros días, yo no justo vos sí, Agostina. Ni eso ni paro, ni así que tampoco. esas situaciones se dan y hay que usarles. Yo digo, los padres, bueno, nos estamos pero a ver, viendo. si los mismos padres, chicas, no saben usar las redes sociales, ¿cómo vamos a pretender que le enseñen? Ro, ¿vos estás hablando otra vez? Ahí lo cerró el micrófono. Los mismos padres no saben usar las redes sociales, entonces nosotros desde las instituciones vamos a tener que trabajar muchísimo el trabajo en redes sociales, porque eso también nos va a prevenir un montón lo que son las situaciones de violencia en la escuela. Bueno, gente, ¿alguna cosa más que quede del día de hoy? ¿Lo que trabajamos hoy fue claro? Bien. Sí, profe. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar viendo el día lunes a las 6:30 como hasta ahora. ¿Saben? Bueno, les mando un beso grande, que tengan, por más que sea lunes, un buen fin de semana, porque ya una buena semana va. Suerte. Lunes y lluvioso encima. Lunes lluvioso. Y no me acuerdo si hay desconexión virtual. Me parece que sí, ¿no? Martes, miércoles y jueves. ¿Ves? No estoy ni enterada. Cuando vos me preguntaste los otros días, yo no hago nunca. Ni eso, ni paro, ni asamblea tampoco. Entonces nunca me entero lo que pasa. Bueno, nos estamos viendo. Un beso. Hola, chao. Chao, chao.